cuerpo de los números complejos es una extensión a los números reales. Los números complejos son una importante herramienta tanto en el álgebra como en el análisis. Bien, mientras que solemos representar los números reales en las rectas de los reales, los números complejos se representan en el plano complejo. Se trata de un plano bidimensional, de forma que el eje horizontal lo denominamos el eje real y el eje vertical lo denominamos el eje imaginario. Cualquier número complejo, cuando lo representamos de lo que llamamos la forma cartesiana, va a quedar definido a partir de dos números reales. El primero de ellos es su componente real y el segundo su componente imaginaria. Por ejemplo, este punto complejo, que estaría aquí en el plano, tendría esta componente real, re, y esta componente imaginaria, im. Otra forma alternativa de representar números complejos es mediante lo que denominamos la notación polar. En la notación polar, un número complejo va a quedar definido de nuevo por un par de valores reales, pero con un significado distinto. El primero de ellos va a ser lo que denominamos el módulo del número complejo, y sería el módulo del vector que iría desde el origen de coordenadas del plano complejo hasta el punto complejo. Y el segundo de ellos, que es lo que denominamos el argumento, sería el ángulo que forma con el eje real el correspondiente vector. Las dos representaciones son alternativas y cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes. Bien, vamos a definir entonces en escala un tipo unión que nos va a permitir trabajar con números complejos en ambas representaciones. Los números complejos los definimos mediante un rasgo, el rasgo complejo. Cualquier número complejo va a definir los métodos que veis aquí en la interfaz. Dado un número complejo, C, si yo le aplico el método .re, C.re va a devolver un número real, que es la parte real del número complejo C. C.im devuelve la parte imaginaria. C.mod devolvería el módulo del número C si analizamos su componente polar, mientras que por último C.arg devolvería el argumento, el ángulo. Además de estos cuatro métodos que me permiten acceder a las componentes de un número complejo, tanto si lo consideramos en cartesianas como en polares, tenemos las cuatro operaciones aritméticas típicas de suma, resta, producto y división de números complejos. Bien, recordar que en escala todo este tipo de operaciones aritméticas las definíamos como métodos que actuaban en este caso sobre un número complejo y que tomaban como argumento otro número complejo que era el segundo operando. El objeto receptor del método será el primer operando y el argumento, que aquí en los cuatro casos llamamos dat, será otro número complejo que será el segundo argumento de la operación. Es decir, cuando yo en un programa escriba un número complejo C1 más otro número complejo C2, recordemos que lo que realmente estamos haciendo es C1 punto más paréntesis C2. El primer operando será this dentro de la implementación del método y el segundo operando será el argumento que hemos llamado dat. Bien, ¿cómo se define la suma de números complejos? Pues es una operación interna que va a devolver un número complejo. La forma más cómoda de sumar números complejos es si consideramos la representación de esto en cartesiana. Porque para sumar dos números complejos en cartesiana, lo único que tenemos que hacer es, por un lado, sumar sus partes reales y por otra parte sumar sus partes imaginarias. Es decir, la suma devolvería un nuevo complejo expresado en cartesianas. Veremos a continuación que esta es una de las representaciones de nuestro rasgo complejo que tenemos, la que me permite trabajar con complejos en cartesianas, donde la parte real de la suma va a ser la parte real del objeto receptor más la parte real del argumento, que es el segundo operando, y donde la parte imaginaria del resultado va a ser la parte imaginaria del receptor más la parte imaginaria del argumento.
Recordar que aquí re denota la parte real del objeto receptor y que podríamos haber escrito en vez de re, this.re y habría sido equivalente. Si lo que queremos es calcular la diferencia de números complejos, pues es muy similar porque lo único que tenemos que hacer es calcular por un lado las diferencias de las partes reales y calcular por otro lado las diferencias de las partes imaginarias. Y obtenemos un nuevo número en cartesiana que se corresponde con la diferencia de los dos que teníamos. Para realizar el producto y la división nos interesa más trabajar con la representación en polares. Para calcular el producto de dos números complejos, lo que hacemos es generar un resultado expresado en polares, donde el módulo del resultado será el producto de los módulos de los números originales, es decir, el módulo del receptor multiplicado por el módulo del argumento, que es el segundo operando, y donde el argumento, que es el segundo parámetro de polar, del resultado del producto va a ser la suma de los argumentos de los dos números multiplicados, el argumento del receptor más el argumento del segundo operando, del argumento del método. Para calcular la división de números complejos, de nuevo nos interesa trabajar con la representación polar y tendremos que el módulo es la división de módulos y que el argumento es la diferencia de argumentos. Bien, observar entonces que en este rasgo complejo que acabamos de definir tenemos para cualquier número complejo 8 métodos, 4 que me permiten obtener sus componentes en cartesianas o en polares y otros 4 que me permiten operar el complejo en cuestión con otro complejo. Observar también que lo que hemos hecho aquí es algo de alguna forma mixto con lo que vimos a la hora de representar tipo uniones en las transparencias anteriores del tema. Porque mientras que estos 4 métodos no están implementados en el rasgo y tan solo hemos puesto la interfaz, su tipo, los otros 4 ya se encuentran implementados. Este es el código que lo implementa. Por lo cual ahora, para completar la implementación del tipo complejo, tendremos que proporcionar dos clases, una para representar números en cartesiana y otro para representar números complejos en polares. Y en cada una de esas clases no habrá que implementar las operaciones aritméticas, porque ya están implementadas en el rasgo, pero sí que tendremos que implementar en ellas las 4 primeras operaciones que no se encuentran implementadas en el rasgo. Bien, vamos a implementar primero una clase para números complejos en cartesiana. Lo hacemos con la case class cartesianas, que como veis toma dos argumentos, el argumento re, que corresponde a la parte real del número complejo que queremos construir, y el argumento im, que corresponde a la parte imaginaria. Y esta clase, la clase cartesiana, extiende el rasgo complejo, por lo cual todas las operaciones que ya están definidas dentro del rasgo, de forma automática las tenemos definidas para la clase cartesiana. Tenemos la suma, la resta, el producto y la división. Pero tenemos que definir estos 4 métodos que no están en el rasgo. Bien, el primero de ellos, re, lo definimos directamente como el argumento primero que nos pasen a la hora de construir el número. Observar que como el nombre del argumento, que realmente es un atributo, por ser esto una case class, lo hemos hecho coincidir con el nombre de este método, con eso lo que estamos consiguiendo es implementar ya directamente en la clase cartesiana el método re para que devuelva lo que pasemos en el constructor como primer argumento. Y de forma similar, este segundo argumento implementa el segundo método. Nos resta, sin embargo, completar la implementación del módulo y el argumento. Bien, si tenemos un número en cartesiana con estas componentes, re para la parte real y m para la parte imaginaria, el módulo en polar del correspondiente número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Sería en este triángulo rectángulo que tiene como lados re y m la hipotenusa.
Y por otro lado, el argumento, que sería este ángulo, lo podemos obtener como la arcotangente que calculamos aquí utilizando la función atan2, que se encuentra definida en la biblioteca Matemáticas, a la cual le pasamos la parte imaginaria y la parte real. Esta función ya nos devuelve a partir de ambas partes el ángulo que formaría el vector con el eje horizontal. Hemos añadido una condicional primero, porque si el número complejo que estamos manipulando es nulo, realmente no tiene módulo y ni siquiera tiene una dirección definida y por tanto el argumento en principio no estaría definido, aunque nosotros de forma arbitraria en ese caso lo hemos definido como si fuera 0. Es decir, consideramos que el número cartesiana 0, 0 tiene un ángulo 0 con respecto al eje real. Definimos una segunda case class polar que nos va a permitir representar números complejos, pero ahora en notación polar. En este caso, los dos argumentos para la clase, para el constructor de la clase, son mod y ar, que se corresponden con el módulo y el argumento en polar del número, y que al tener el mismo nombre que estos dos métodos, ya directamente lo implementan. Es decir, si tengo un número en polar, el método mod me devolverá lo que yo ya he pasado como primer argumento y el método ar me devolverá lo que yo ya he pasado como segundo argumento. Tengo que implementar ahora para los polares los métodos que devuelven la parte real y la parte imaginaria. La parte real, que sería esta de aquí, la puedo obtener como el módulo multiplicado por el coseno del argumento, y la parte imaginaria sería el módulo por el seno del argumento. Las funciones coseno y seno están importadas de la biblioteca matemática. Y con esto hemos completado nuestra implementación de tipo complejo. Una vez que tenemos el tipo definido, podemos crear valores complejos como estos tres, C1, C2 y C3, utilizando cualquiera de las clases. Por ejemplo, C1 lo construimos utilizando la notación cartesiana. Aquí estamos usando el método de fábrica de esta case class, el método cartesianas, al cual le pasamos como parte real 1 y como parte imaginaria también 1. Y con ello construimos un primer número complejo. Usando el método de fábrica de la segunda case class, podemos crear ahora un nuevo número complejo, C2, pero en este caso en notación polar. Sería el número complejo cuyo módulo es 1 y cuyo argumento es pi medios. Pi medio está importado también de la biblioteca matemática. Y por último, aquí definimos un nuevo número complejo, C3, como la suma de los dos números complejos que hemos definido previamente. Y para calcular esta suma, utilizaremos este método que teníamos definido en el rasgo. Observar que para calcular la suma requerimos la parte real e imaginaria del primer número complejo, pero también requerimos la parte real e imaginaria del segundo número complejo. Para el primer complejo que estaba en cartesiana, esta va a ser la parte real y esta va a ser la parte imaginaria. Pero para el segundo complejo, para obtener aquí la parte real y obtener aquí la parte imaginaria, dado que el segundo complejo está en polares, lo que utilizaremos serán estos dos métodos del complejo para obtener a partir del módulo 1 y el argumento pi medio la parte real e imaginaria que corresponden y con ello poder calcular la suma. Observar también que el resultado de esta suma, debido a la definición de ella, será un número complejo, pero que estará en forma cartesiana, es decir, C3 es un complejo en cartesiana. Si en vez de hacer una suma hubiéramos hecho un producto, el resultado estaría en polar.